En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinariamente importante para todos, la inclusión escolar. Y qué tan diversos y libres de discriminación son nuestros establecimientos educativos públicos particularmente. Hoy está con nosotros Rolando Poblete, académico e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Santo Tomás, director del Magíster en Gestión de la Universidad Inclusiva, también doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Investigación de esta universidad, y que ha sido además director de programas de doctorado y magíster en educación, con hartas líneas de investigación y trabajo asociadas a la relación entre diversidad y educación para la promoción de la inclusión educativa. Profesor Rolando, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas tardes. Nosotros tenemos una ley, la 20.845, que es la ley de inclusión escolar, y que establece que los establecimientos educativos, los colegios, tienen que asegurar el derecho a la educación de las personas de la comunidad, tienen que trabajar sobre puntos centrales que son la eliminación de la discriminación y el abordaje también de la diversidad. Déjeme partir preguntándole, profesor, ¿por qué sigue siendo tan difícil erradicar prácticas discriminatorias en los establecimientos educativos? ¿Por qué, a pesar de incluso tener una ley y tratar de generar conciencia, cuesta tanto? Sí, primero muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder conversar en torno a estos temas que evidentemente son tan relevantes como tú decías al inicio. Yo creo que hay varios factores que están asociados a esta dificultad. Lo primero es que evidentemente los centros educativos son un reflejo de lo que ocurre a nivel de la sociedad. Por tanto, las mismas dificultades que podemos apreciar en torno a lo que ocurre en nuestro país, en nuestra sociedad, también finalmente se terminan reflejando a nivel de las escuelas. Por otro lado, yo también tengo la idea, a partir de investigaciones que hemos realizado y de ciertas certezas que hemos ido construyendo a propósito de investigaciones, que en general las políticas, particularmente las normas y las leyes, carecen de un cierto acompañamiento a la escuela. Si lo llevamos directamente al plano de lo educativo, ¿no? En ese sentido, lo que hemos apreciado es que las escuelas en general hacen lo que pueden con sus recursos y con sus propias dificultades también que enfrentan de forma cotidiana. Por tanto, no se trata solamente de tener buenas leyes, buenas políticas o normas o documentos, sino también de generar espacios de acompañamiento a los establecimientos educativos de forma tal que puedan implementar aquello que está consagrado como derecho en las políticas y las leyes. Claro, perdón, pero me puede sonar un poco vacío para cualquiera que nos está escuchando que se apruebe desde el Estado, porque se aprueba desde el Estado, es un poder del Estado el que aprueba las leyes, la promulga otro por lo demás, y un tercero que además la tiene que supervisar y hacer cumplir, si es que efectivamente no la acompaña con las herramientas para que esa ley pueda funcionar, ¿no? Habitualmente ocurre así, lamentablemente ocurre así. De hecho, como comentaba, en una investigación que estamos realizando actualmente, pesquisamos algo así como 15 documentos con un equipo de colegas de otras universidades también, y analizamos la forma en que las escuelas los implementan. Y en general, lo que aparecen en esos documentos es un conjunto de obligaciones, muchas veces sugerencias y orientación a los establecimientos, pero que no van acompañados, no necesariamente recursos económicos, no tiene que ver con transferencias directas de financiamiento a la escuela, claro, sino también de acompañamiento técnico, por ejemplo, y también de instancias que permitan, por ejemplo, que los profesores puedan asumir estos documentos, estas leyes, estas normativas y poder implementarlas en la sala de clase, que para su mejor ocurren las situaciones más complejas. Claro, me imagino para su mejor comprensión y buscando fórmulas prácticas para poder resolverlo. Efectivamente. Déjeme preguntarle ahí, porque esto es un desafío más bien estructural de la manera en que lo estamos describiendo, ¿cómo las comunidades escolares se han venido preparando? ¿Qué están haciendo ellas por su parte, más allá de que exista o no una ley para poder valorar y gestionar aulas que realmente sean heterogéneas, por decirlo de alguna manera? Sí. Yo te decía que el punto relevante acá es que las escuelas son un reflejo de la sociedad. Y yo tengo la convicción que, y así probablemente lo muestra la evidencia, es que en general la sociedad va hartos pasos más adelante que el Estado. ¿Sí? Piensa tú que en general las normas, las leyes y otras políticas van regulando ciertas conductas que la sociedad ya iba asumiendo. Por tanto, la inclusión también es un tema que ya se ha instalado hace largo tiempo en nuestra escuela y también en nuestra sociedad. Los márgenes de aceptación, el respeto a la diversidad es un tema que, aunque cuesta todavía, ya está instalado, y hay una convicción también que está instalada en las propias escuelas y los profesores que hacen lo que pueden y también van realizando acciones concretas para lograr precisamente esa inclusión.
Pero un punto importante también ahí es qué hacen las universidades que forman a los profesores para hacerse cargo también de un contexto que va a ser cada vez más diverso. Y por tanto también las universidades tenemos una profunda responsabilidad en los profesores que formamos para entregarles las mejores herramientas para abordar estos contextos de diversidad. Ahí me gustaría hablar en un momento más sobre el Magíster en Gestión de la Educación Inclusiva para preparar estos líderes educativos, y creo que es muy interesante lo que están haciendo en este sentido. Tenemos un problema. Hemos visto un nivel importantísimo de niños desertando del sistema escolar, Sí. que es una cuestión que es muy grave. Entiendo que son como cerca de 47.000 o Sí. anda por ahí, ¿no? La última cifra. ¿Qué relación existe entre esta cifra y la falta de una inclusión efectiva? Porque también uno puede decir, no, desertaron por otras razones, pero ¿cuánto uno podría atribuirlo realmente a esto? No pido necesariamente un porcentaje, pero para dimensionarlo culturalmente, si se quiere. Sí, hay un vínculo directo, evidentemente, entre la cifra, que es amplia, que es alta, y también lo que ocurre en términos de inclusión. Primero porque lo que uno esperaría de una escuela inclusiva es que sea capaz de generar una respuesta educativa para trabajar con la amplia diversidad de estudiantes que acuden a ella. Por tanto, una escuela inclusiva deberá ser capaz de tener una respuesta muy concreta para estudiantes de, por ejemplo, pueblos originarios, de, por ejemplo, también situación migratoria, irregular o irregular, en fin. Pero el punto está entonces que cuando una escuela no genera esa respuesta, evidentemente genera una cierta desmotivación en los propios estudiantes, y también eso va promoviendo la marginación o la automarginación que van generando esos mismos estudiantes respecto al sistema educativo. Y lo que muestra la evidencia es que cuando los estudiantes desertan, es sumamente complejo que vuelvan a retomar también el proceso educativo en una etapa regular, acorde a los años que tienen, y por tanto también concluir su formación en un periodo razonable que pueden ser 18, 19 años. Por tanto, es muy complejo que vuelvan a insertarse nuevamente en el sistema educativo. Eso es definitivamente fatal, porque significa Totalmente. que estamos hablando de un grueso de estudiantes de una generación que se pierde en la Absolutamente. práctica. Sí. Nosotros hemos visto también casos recientes de estudiantes neurodivergentes que también de alguna manera se ven afectados por la falta de preparación de algunos colegios. ¿Qué cambios estructurales habría que hacer aquí para poder abordar también esta problemática? Sí, bueno, recientemente también se promulgó la ley TEA, y esa ley establece que los establecimientos educativos, los colegios, las escuelas tienen que generar planes de inclusión de forma tal de poder otorgar respuesta también a los estudiantes neurodivergentes. Por ejemplo, adecuaciones curriculares, adecuaciones de la propia jornada escolar, en fin, de forma tal de facilitar su trayectoria escolar. Sin embargo, acá vuelvo a lo que te comentaba hace un momento atrás respecto de estos documentos que establecen obligaciones a las escuelas sin necesariamente proveer del acompañamiento técnico para que puedan hacerlo. En ese sentido, entonces, vuelvo a la idea inicial, ¿no? La importancia que tiene la formación inicial, pero no solo la formación inicial, sino también la formación continua. O sea, ¿qué hacemos hoy día con los profesores que están en ejercicio y que carecen de herramientas para poder diversificar sus formas de enseñar, adecuar sus estrategias a la diversidad de estudiantes que tienen? Creo que ahí también hay otro nudo crítico que es importante abordar. Ya, vamos a ir de inmediato a esto que planteaba del Magíster en Gestión en Educación Inclusiva, pero me gustaría, si es posible, tratar de definirlo para quienes nos están escuchando. ¿Cuáles son los sesgos más normalizados que tenemos en términos de la cultura escolar chilena y cómo podemos empezar a desactivarlo? Por poner el ejemplo de lo primero y ver cómo se hace en lo segundo. Sí, yo creo que lamentablemente hay muchos sesgos que están instalados, muchas situaciones de discriminación que a veces persisten en los centros educativos y que son asumidas como por parte del mundo adulto como propias de la infancia o de la forma de relación que tienen los niños y niñas. Entonces creo que ahí también hay un cierto conflicto que genera esta distancia de cómo miramos también las situaciones que van ocurriendo en las escuelas. Por tanto, cuando hablamos de inclusión, yo creo que un punto probablemente el más importante tiene que ver con lo actitudinal. Cómo conceptualizamos esa diversidad y cómo nos vinculamos con la diversidad. Tengo la convicción que cuando hablamos de inclusión, los interpelados somos nosotros mismos y nuestros propios prejuicios, muchas veces para vincularnos, por ejemplo, y aceptar diversidades que pueden ser más allá de aquel campo cultural que nos va determinando y va estableciendo hasta dónde queremos avanzar, por ejemplo, en esos niveles de aceptación. Estamos conversando con Rolando Poblete, académico e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás. Te decía, recién estábamos hablando de este magíster en gestión de la educación inclusiva para preparar líderes educativos en con este desafío, ¿no? Que sean capaces de generar esta transformación para poder, de alguna manera, revertir estas prácticas discriminatorias de las escuelas. ¿Cómo contribuye este magíster? ¿Cómo funciona para entenderlo? A ver.
Mira, nosotros tenemos 3 focos que son relevantes, que el primer foco está asociado a las teorías en torno a la inclusión. La idea es poder debatir en torno a cuáles son los paradigmas, las distintas teorías y también las confluencias que hay en torno a las teorías respecto de la inclusión, toda vez que hay todo un campo teórico que hoy día está consolidado a nivel mundial, a nivel nacional también respecto a la inclusión. Un segundo punto, un segundo eje tiene que ver con lo político, es decir, cuáles son las normas nacionales e internacionales. Recuerda tú que gran parte de nuestras normas también responde a ciertas convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que por tanto también deben ser implementadas en nuestro país. Y un tercer foco, que probablemente el más fuerte que trabajamos, tiene que ver con cómo se realiza inclusión en el contexto educativo, ¿sí? Y eso alude fundamentalmente, diría yo, a 2 cosas. Lo primero, cómo se gestionan proyectos de transformación educativa que buscan la inclusión, no solamente desde la propia gestión, por ejemplo, de un directivo, de los directores o directoras de la escuela, sino también de aquel profesor que está enfrentado a un aula diversa y que requiere herramientas precisamente para poder trabajar con esta diversidad de estudiantes que hoy día están presentes en su aula. Ya, ¿cuánto los estudiantes están demandando al mismo tiempo también este proceso? Porque una cosa es como uno lo mira desde la óptica de la formación o de la implementación, pero otra es desde la realidad del propio estudiante, ¿no? Porque hablamos de los que desertan, hablemos de los que se quedan. Sí, sí. Yo creo que hay también una cierta lección que nos otorga la realidad, y es que en general los estudiantes tienen un nivel de, o más bien una capacidad de aceptación que es mucho más amplia que el mundo adulto. En ese sentido, el vínculo, por ejemplo, que establecen con sus compañeros de las comunidades LGTBI o con sus compañeros migrantes o neurodivergentes incluso, es mucho más amplio, ¿cierto? Estos niveles de aceptación de los que muchas veces expresa el mundo adulto. Por tanto, creo que hay harto que aprender de ello. Eso, ¿cierto? Porque es más desprejuiciado, porque... Absolutamente, son más desprejuiciados, sí, totalmente, mucho más desprejuiciados que el mundo adulto. Por tanto... Por cierto que persisten dificultades también, no estamos en un mundo ideal, pero evidentemente yo creo que el trabajo principal tiene que ver con el mundo adulto y las herramientas también que entregamos a esos profesores para desempeñarse de mejor forma en esos contextos. ¿Cuánto afecta la calidad educativa propiamente tal en términos del aprendizaje? Me refiero al conocimiento de las materias, para decirlo en fácil, cuando se producen este tipo de dificultades al interior de un aula, porque esto puede terminar favoreciendo a algunos pero perjudicando a otros, y la idea, obviamente... Yo sé que la frase es odiosa, pero nunca es sacarle los patines. Hay que ponerle los patines a todos. Ese es un debate bien interesante a propósito de estas frases que alguna vez se dijeron, ¿verdad?, en el contexto político. El punto está en que los patines no hay que quitárselos a nadie. No. Más bien lo que hay que generar son condiciones para que las canchas bajo las cuales esos estudiantes con sus propios patines pueden transitar sean relativamente similares. O sea, entreguemos igualdad de oportunidades para que todos puedan aprender, para que todos puedan acceder a los aprendizajes que entrega el currículum, ¿cierto? Lo que busca el currículum como espacio de aprendizaje, y a partir de ahí también ir generando mejores condiciones de equidad e igualdad. En ningún caso, por ejemplo, a un estudiante que tiene un alto rendimiento, vamos a privarlo de un alto rendimiento. Por el contrario, lo que debe hacer una escuela inclusiva es generar una respuesta adecuada a ese estudiante en función de sus propias capacidades y competencias para que efectivamente tenga una trayectoria escolar exitosa. Y lo mismo también con aquellos estudiantes que presentan algún tipo de dificultad. Claro, y esto es probablemente uno de los grandes debates, porque hemos visto también que en la práctica hay muchos establecimientos que para poder avanzar más rápido en términos de resultados, lo que hace es que estandarizan, uniforman el tipo de estudiante que quieren para obtener los resultados que buscan. Y así eso termina siendo muy perjudicial para los otros estudiantes. Sí, bueno, de hecho una lógica muy contraria a la inclusión es la selección, por ejemplo. La selección, por ejemplo, por rendimiento o por algún tipo de mérito que se establezca para seleccionar quienes son más aptos para cursar una determinada trayectoria. Ya, déjeme volver al magíster, porque me parece bien interesante. Esto es un programa que me imagino que está abierto a profesionales de distintas disciplinas. Así es. Ya, no es enfocado solo en términos pedagógicos, sino que... No, de hecho... Es interesante lo que comentas, porque hoy día en el mundo educativo intervienen no solamente los profesores, también, por ejemplo, otro tipo de profesionales, muchas veces trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, también fonoaudiólogos, fonoaudiólogas que prestan servicios en los procesos de inclusión de aquellos estudiantes que presentan, por ejemplo, algún tipo de necesidad en esos ámbitos. Entonces, nuestro programa tiene ese carácter más amplio, más flexible, e invita a distintos profesionales que obviamente intervienen en el contexto educativo, pero desde distintas miradas, aportando también esta perspectiva más interdisciplinaria que hoy día requiere el mundo educativo. Y que entiendo que también tiene un elemento bien diferenciador, es que, por ejemplo, permite la posibilidad de salida intermedia como diplomado, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, también está esa opción. Al cabo del primer semestre se obtiene un primer diplomado, ¿cierto?, que se certifica y que evidentemente también aporta a la carrera profesional de
de aquellos estudiantes que cursan el magíster, y al cabo del segundo semestre también se obtiene un segundo diplomado que enriquece obviamente la formación profesional y otorga mejores herramientas de empleabilidad. Es muy difícil, a propósito de herramientas, integrar herramientas que son a veces un poco distantes, no necesariamente disímiles, pero que son diferentes, ¿no? Porque una es las herramientas pedagógicas que se quieren entregar, pero otras son herramientas políticas incluso, y otras que tienen que ver con herramientas legales. Entonces, integrarlas todas no debe ser tampoco una cuestión muy simple. Sí, efectivamente. Ahora, yo creo que hay una cierta ventaja que nos ofrece el propio mundo educativo. Es un mundo ampliamente normado, y quienes se desempeñan en ese contexto conocen en general las normas y los procedimientos que ya están establecidos de parte del Ministerio o de otros organismos. Por tanto, hay un cierto camino recorrido en los estudiantes que ingresan a nuestro programa y que tienen precisamente ya un cierto conocimiento de las normas. Pero lo que buscamos es entregar también todos los conocimientos y las competencias en esas líneas, porque nos interesa también que nuestros estudiantes se transformen algún momento en diseñadores de políticas también, no solamente en términos de lo que hace el Ministerio, sino también en sus propios establecimientos. O sea, que no sean solo implementadores, sino que también diseñadores de esa política. Claro, y que sepan, por ejemplo, mirar la realidad educativa, diagnosticar una determinada situación y sobre eso generar algún tipo de intervención que permita superar esos problemas y avanzar hacia las culturas inclusivas que todos buscamos. Por último, y aquí me voy de vuelta a una pregunta general, ¿qué acciones concretas desde tu óptica debería adoptar el Ministerio de Educación para poder fortalecer digamos, un método, una inclusión desde una perspectiva que sea más sistémica, por decirlo así? Sí. Yo tengo la impresión que lo que el Ministerio, que por cierto lo hace, tampoco podemos ser tan críticos e injustos, el Ministerio lo hace en la medida de sus posibilidades y recursos, ¿no? Que habitualmente son limitados. Pero el acompañamiento técnico en esto es clave. Y el acompañamiento técnico que hoy día se está ejecutando a través de las direcciones provinciales de educación o, por ejemplo, en los servicios locales de educación, que ya se han constituido varios, requiere un fortalecimiento en esa línea. Porque evidentemente son espacios que no cuentan con la cantidad de profesionales que se requiere, por ejemplo, para atender una gran cantidad de escuelas en un determinado territorio. Entonces creo que ahí hay un punto importante respecto de cómo el Ministerio se hace cargo de hacer este tipo de acompañamiento a la escuela, que además sea sistemático en el tiempo, porque no nos sirve de nada que vayan, hagan una reunión, presenten un documento, si sobre eso no hay un cierto seguimiento y un monitoreo respecto de cómo finalmente se implementan ese tipo de políticas. Inclusión escolar en Chile, temazo, conversándolo hoy con Rolando Poblete, académico e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás. Rolando, muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. 7:29. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.